compañeros, ingenieros, nosotros somos el grupo 7 y nuestro proyecto consiste en la simulación de un sistema de intercambio de calor para el proceso de maceración en la producción de cerveza. Vamos a iniciar por el esquema. Bueno, en cuanto al esquema, nuestro sistema va a aprovechar el agua que viene del sistema, que viene del área de desinfección y sanitización, que va a estar contenida en un reservorio elevado y por efectos de la gravedad va a descender. Este fluido caliente va a hacer intercambio de calor con un fluido que ya hablaremos más adelante. Bueno, luego de ser calor, va a continuar su proceso de descarga a otras aplicaciones y también va a drenar al sistema de la cisterna de la misma planta. Continuando con el fluido frío, va a venir desde un contenedor elevado también por efecto de gravedad, va a descender hasta el intercambiador de calor. Este fluido frío va a ganar calor partiendo de una temperatura de 30 grados a 37 grados. Este fluido frío va a posteriormente circular hasta los maceradores, donde se necesita esa temperatura para realizar su proceso óptimo. Bueno, el tipo de intercambiador que hemos usado es un intercambiador de coraza y tubos, el cual mantiene un flujo cruzado. ¿Qué quiere decir un flujo cruzado? Va a mantener deflectores en el interior. Entonces, si le hacemos un acercamiento, vamos a observar que dentro del intercambiador, aparte de los tubos, van a haber deflectores. Esto va a hacer que cuando el agua ingrese, eh, haga un movimiento perpendicular y ese va a ser como va a ser el calor. Como lo indicamos, su temperatura de entrada del fluido caliente va a ser a 90 grados y va a salir a 70 grados. Y del fluido frío va a ingresar a temperaturas de 30 grados y va a salir a 37 grados. Para efectos de cálculo utilizamos un programa en Excel que a continuación mi compañero va a explicar. Buenas, profesor y compañeros que nos estén observando. Ahí yo lo corto. Ahora yo comparto pantalla ahora. Deja de compartir. Muy buenas a todos. Mi nombre es Pacheco Romero Sondo Javier y lo que le voy a explicar ahora son los cálculos que realizamos en una hoja de Excel referente al intercambiador de calor. Bueno, aquí tenemos en la esquina inferior izquierda, superior izquierda, tenemos los datos que es de temperatura de entrada de fluido caliente, la temperatura de salida del fluido caliente, la temperatura de entrada de fluido frío, y también tenemos la temperatura de salida de fluido frío, pero eso está en la ficha técnica, ya que quisimos igual experimentar y colocar más fórmulas y hacer un poco la demostración para calcular una temperatura que no está, la dejamos como incógnita también. La dejamos como incógnita eso y la unidad de transferencia de calor global. Y bueno, para comparar algunos datos como el área, la longitud, eso ya lo veremos más adelante. Pero por el momento, como ya les dije, vamos a calcular la temperatura de salida de fluido frío. Como podemos ver en esta parte aquí, vamos a hallar primero la temperatura de entrada más la temperatura de salida de caliente dividido para 2. Vamos a sacar un promedio. ¿Para qué vamos a sacar un promedio? Para así obtener el CP. Como ya les dije, todos los datos ya no nos los da la ficha. Lo único que vamos a hacer acá es recalcar que esos datos estén correctos, que nos cuadren a nosotros, como lo cuadra en la ficha. Bueno, ahora sacamos un promedio de la temperatura de entrada, que es 90, más la temperatura de salida caliente, que es 70,84, dividido para 2, que nos da 80,42. Al momento de buscarlo en las tablas de agua saturada, el CP no nos va a salir a esa temperatura, ya que tenemos decimales de 0,42. Así que aquí procedimos a interpolar. Como ven, aquí está la fórmula.
lo planteamos todo esto en Excel, ya colocando los valores que nos da la tabla de agua saturada, como por lo que es la temperatura de promedio que calculamos ahora, el CPY, el CPY1, el CPY2, la temperatura X1, la temperatura X2, para así realizar nuestro procedimiento y que nos calcule directamente el CP. Que como ven, nos da 4,20 kJ sobre kilogramos grados centígrados. Ya. Una vez obtenido el CP de calor, ahora nos vamos a asumir la temperatura del frío, porque no lo sabemos. ¿Cómo hacemos lo de la temperatura del frío? Pues por lógica, primero se asume que la temperatura mayor va a ceder, o sea, va a perder temperatura. Y como sale a 70 grados, se calcula cuánta va a perder, y en este caso perdió 19,16 grados centígrados. Ahora, la temperatura fría va a ganar temperatura. Entonces, eso que perdió la temperatura caliente, se la vamos a agregar a la temperatura de ingreso de la fría. Calculamos con 49,16 grados centígrados. Ahora, con ese 49,16 grados centígrados, vamos a calcular cuál es el CP. Como no está directamente en la tabla de agua saturada, pues procedemos a interpolar, como vemos aquí. Y calculamos los valores a sí mismo en la izquierda. Calculamos el CPY1, que nos da la hoja, el CPY2, la temperatura X1, la temperatura X2, y así procedemos con calculando el CP del frío. Como vemos, es este valor de aquí. Ahora, hay que corroborar que esa temperatura que hemos escogido sea la correcta. Así que vamos a proceder a igualar las Qs, y tenemos por un lado el CP del calor del fluido caliente, el flujo máximo del fluido caliente, las temperaturas del fluido caliente por un lado, y por el otro lado todo relacionado al fluido frío. Si igualan las ecuaciones, se despeja la temperatura de salida del frío, se reemplazan los valores correspondientes y vemos que nos sale una temperatura de salida del frío de 37,66. Bueno, ahora vayamos a calcular con esa temperatura a la tabla de CP de agua saturada. Pues buscándolo e interpolando, nos va a salir un CP del frío de 4,179. Ahora, volvemos a realizar el despeje para la temperatura de salida del frío, para ver si con ese CP hay variación en la temperatura de salida del frío nueva que nos salió. Calculando los datos, pues vemos que no hay tanta variación, que solo es una décima que varía. Y así que nos podemos quedar, y nos vamos a quedar con este CP de 4,179 kJ sobre kilogramos grados centígrados. Aquí está la corrección de la temperatura, de la que hemos estado aquí, 37,67, y así quedarían ya las temperaturas de ingreso. La temperatura de salida es 37,67. Ahora vamos a calcular la densidad para el fluido frío. Ya una vez teniendo la temperatura del fluido frío, procedemos a realizar lo mismo que realizamos antes con la temperatura de fluido caliente. Sacar un promedio. ¿Para qué? Ya con este valor que tenemos aquí, ya vamos a poder buscarlo en la tabla de agua saturada. En la densidad a esa temperatura. Exactamente a esa temperatura nos va a dar interpolando, porque los valores no están en la tabla, e interpolando nos va a dar 994,47 kilogramos sobre metros cúbicos. Aquí está todo en Excel, toda la fórmula ya colocada. Y yo todo esto lo fuimos colocando aparte. Las tablas, los datos que nos daban en la tabla de agua saturada para de una u otra manera sea más fácil realizar las fórmulas. Lo colocamos en un lado y aquí como vemos tenemos la T promedio, la densidad Y1 en la tabla, la densidad Y2, la temperatura X1, la temperatura X2, lo cual nos va a servir para la interpolación. Ok, ahora una vez que tenemos ya la densidad del frío, ahora podemos calcular la viscosidad dinámica. Ahora, con la temperatura, con la misma temperatura que calculamos del promedio del frío, y la de caliente es la que vamos a utilizar. En este caso, la temperatura
del caliente, como vemos, es 82,42. Con esa temperatura es que vamos a proceder a buscar la viscosidad dinámica. Como vemos, procedemos a interpolar, vemos las fórmulas y son los datos que están aquí. Igualmente, cogemos la tabla de agua saturada, buscamos los valores de la viscosidad y procedemos a realizar estas comparaciones para que se nos haga más fácil así el ejercicio, la fórmula para resolver la interpolación. Vemos la viscosidad dinámica, este es el valor, y asimismo tenemos la viscosidad dinámica del frío. Todo procedente de la interpolación. El Prandtl, igualmente, una vez obtenido la temperatura, en la misma tabla, ya que estamos hablando de agua, el fluido que ingresa, el fluido que va a ser de salida que nos interesa, es agua, y el mismo que ingresa para aumentar la temperatura al fluido que nos interesa también va a ser agua. La única diferencia es que esa agua es una agua que se va a desechar, ya que ya lo utilizamos en un proceso anterior. Y por el simple hecho de ser agua, nos facilita los cálculos con la misma tabla. Lo único que hay que hacer, ya cuando ya tengamos temperaturas, como vimos, temperaturas que no cuadran en la hoja, es realizar una interpolación. Como vemos, tenemos el Prandtl del fluido caliente, interpolamos 2.208, y el Prandtl del fluido frío, 4.96, con la interpolación. Como vemos, como nos estamos dando cuenta, del lado derecho va a estar el fluido frío y del lado izquierdo va a estar el fluido caliente. Ya, asimismo, ahora vamos a sacar la conductividad térmica. Vuelvo y repito, todos estos datos ya están en la ficha técnica que ya se las enseñaré. Solo lo que hicimos nosotros es proceder a hacer los cálculos uno por uno para comprobar, para reafirmar que los cálculos estén bien hechos, los de la ficha con los de nosotros. La conductividad térmica del agua en la temperatura caliente de 80,42 es de 0,67 vatios sobre metros por grado centígrado. Y la conductividad térmica de frío es 0,62. Bueno, ahora vamos a proceder a hablar sobre las dimensiones. ¿Las dimensiones de qué? Las dimensiones del tubo. La ficha técnica nos da las dimensiones del diámetro exterior y el espesor del tubo, pero nos falta el diámetro interior, el cual nos va a ser de mucha utilidad para realizar los siguientes ejercicios, las fórmulas y todo lo que nos falta. Como vemos aquí, el diámetro exterior del tubo es de 0.02134 metros. Y el espesor es 0.00165 metros. Así que con esos valores, nosotros tranquilamente vamos a poder calcular el diámetro interior del tubo. Ya, lo que tenemos que hacer ahora es multiplicar por 2 el espesor. ¿Por qué? Porque ya sabemos, el espesor va a estar cubriendo el tubo. Entonces, vamos a calcular el diámetro total de todo el tubo, incluyendo el espesor, y se va a tener que multiplicar por 2. Ya que si solo tomamos en cuenta lo de arriba, eso estaría mal. Así que hay que tomar en cuenta todo el diámetro de todo el tubo. Así que por eso lo vamos a multiplicar por 2, como vemos aquí. Ahora, una vez que lo tenemos multiplicado por 2, vamos a realizar una resta, una diferencia entre el espesor y el diámetro externo. Y aquí tenemos el diámetro de la tubería interna. Ahora vamos a sacar la diferencia de temperatura media logarítmica. ¿Para qué nos sirve esto? Pues veamos. Vamos a realizar, como observamos, el gráfico que está aquí, donde podemos observar que la temperatura a 90 grados centígrados es mayor, que va a ingresar y va a salir, o sea, va a disminuir a 70,84 grados centígrados. Y va a ingresar una temperatura fría de 30 grados centígrados que va a ganar temperatura y va a salir a 37,66 grados centígrados. Bueno, una vez obtenido esto, asignamos cuál va a ser la variación de temperatura 1 o la variación de temperatura 2. Cuando estamos hablando de fluidos de intercambiadores de calor en contraflujos, va a ser de esta manera como observamos aquí. Se va a colocar desde donde se ingresa caliente y donde ya va en contraflujo la variación de temperatura 1, y el otro lado sería la variación de temperatura 2.
Entonces reemplazamos y la viscosidad del fluido, la viscosidad dinámica del fluido frío, como vemos aquí, que también la calculamos en antes. Resolvemos eso, como vemos aquí, y nos salió 14.397,72 reinos. Ok, entonces, primero para realizar esta gráfica, ¿qué tenemos que hacer? Dividir la longitud del tubo dividido por el diámetro interior, que es para coraza, que la vamos a ver ya mismo. Entonces, teniendo este resultado aquí a dimensionar y Reynolds, procedemos a buscarlo. Entonces, como Reynolds nos salió 14.386, nos vamos a proceder del 10 elevado a la cuarta en adelante. Ya quedemos hasta aquí, donde ya se unen, y giramos hacia la izquierda. Y como ven, el factor JH nos salió 4 por 10 a la menos 3, que lo tenemos aquí. Como ven, es este valor que está aquí. Ahora, el método de Kerr propone otra fórmula para sacar el HI, que es factor JH, que calculamos recientemente, el Reynolds, que ya está calculado, el Prandtl, calculado también, por la hoja, la conductividad térmica del fluido, la viscosidad dinámica. Aquí estamos hablando del tubo, pero igual tenemos que tener en cuenta que aquí se toma en cuenta la viscosidad dinámica del caliente dividido por la viscosidad dinámica del frío, elevado a la 0,14. Y todo esto dividido para el diámetro interior, que el área superficial es igual al diámetro interno de la carcasa, multiplicado por el espacio entre los tubos, que es la C. La B es el espacio de los deflectores, porque nuestro intercambiador de calor tiene deflectores, y en este caso es donde nos sirve utilizar Kern, porque tenemos deflectores. Entonces ya nos dan algo ya realizado por por estas personas que realizaron trabajos anteriormente, que ya nos ayudan a nosotros como estudiantes o futuros profesionales a realizar nuestra labor. Entonces también tenemos el PT, que es distancia de centro a centro, y el 144, que es una constante que ya lo da lo equivalente. Que también Kerr nos propone esta fórmula. ¿Por qué? Porque tenemos una distribución triangular equilátera. La posición de los tubos, como nosotros lo tenemos, está en esa posición. Forman un triángulo equilátero. La salida de los tubos, lo que se ve al final, hacen esa forma. Así que por eso utilizamos esta fórmula. También hay formas cuadradas. Entonces, Kerr propone otra fórmula. Eso dependiendo ya de la ficha y que estén utilizando. Entonces, una vez Kerr nos propone estos datos, empezamos a reemplazar el 1.10, una constante, el diámetro interior, como vemos aquí, del tubo, porque como estamos hablando de la forma que tienen los tubos, estamos ubicados de forma triangular equilátero, por eso se toma el diámetro interior del tubo. El PT, el pitch, que lo da la ficha técnica, 0.917, que es una constante, y aquí tenemos el diámetro exterior del tubo, elevado al cuadrado. Resolvemos el ejercicio y vamos a tener un diámetro equivalente de 0.027 metros. Listo. Ok, ahora vamos a proceder con la velocidad másica. En este caso, Kerr propone, cuando estamos hablando de la carcasa, calcularlo de esta manera, que la tenemos aquí. Se debe calcular el lado de la carcasa con esta siguiente fórmula. Como vemos, el flujo másico de la carcasa, y la carcasa, ¿qué va a pasar por la carcasa? ¿Qué fluido? El fluido caliente. Así que vamos a tener que utilizar el flujo másico del fluido caliente, que en este caso es 0.3 kilogramos sobre segundo. Repasamos la fórmula. El área superficial de la carcasa, que la calculamos acá arriba, necesitamos dividir la longitud dividido por el diámetro, ¿verdad? Pero ahora la ficha nos da un porcentaje de deflectores que ocupa el intercambiador de calor. La ficha técnica nos da un 29% de deflectores en total de la carcasa, que ocupa de la carcasa de 29%. Entonces vamos a la tabla. Como ya dije, el Reynolds me salió de 10.000,
Así que está por aquí, una línea diagonal para 5.5 por 10 a la menor 3. Aquí tenemos a la JH. Ahora, asimismo, como la fórmula que utilizamos en antes para el HI, vamos a utilizarlo para el HE. Como ven, tenemos todos los datos. Y me salió 1716. Antes de calcular el HE, vamos a calcular el coeficiente global de transferencia de calor. Con la fórmula que tenemos aquí. La voy a ampliar. Como se dan cuenta, ya calculamos HI, HE, el diámetro exterior del tubo. El 2 es una constante, pi una constante, la longitud ya la tenemos, el diámetro externo del tubo e interno también lo tenemos. ¿Qué nos falta? El KT, o sea, la conductividad total de los fluidos. Entonces, ¿qué hacemos? Procedemos a sumar la conductividad térmica del fluido frío más la conductividad térmica del fluido caliente. Y el coeficiente global de transferencia de calor nos salió 747,47. Ahora, vayamos a la ficha técnica. La ficha técnica nos dice que el coeficiente global de transferencia de calor nos da un valor de 781,91 vatios sobre metros cuadrados por Kelvin, o grados centígrados, que es lo mismo. En este caso, al momento de realizarlo con nuestros valores, a comparación de la ficha técnica, nos varía por esos valores. Pero es un aproximado, y como le dije antes, pues vamos a realizar la comparación de los datos, pero primero vamos a realizar, suponiendo una vez que ya tenemos el coeficiente global de transferencia de calor, como un ejercicio normal cuando vamos a realizamos ese procedimiento, como lo vemos aquí, ya tenemos 0,70 metros cuadrados. Nos vamos a la ficha técnica, entonces aquí 0,70 varía a 0,68, que nos cuadra perfectamente. Y ahora del tubo nos da 1.044. 1.044 y estamos viendo aquí, length 1.038. No es mucha la diferencia que hay. Como ya dijimos, los valores varían un poco de ficha a resolverlos ya manualmente.